Muy bien, pues a mí me pasa un poquito como a joven misionero. Soy una persona que también me cuesta muchísimo expresarme ante las personas. La verdad que a veces me pregunto por qué Dios a mí, ¿no? Pero Dios a veces tiene su forma de mostrar su poder y vemos que lo hace a veces con personas insignificantes, muchas veces, ¿no? Porque si hoy estuviese aquí un teólogo o un universitario, quizás para nosotros sería algo sencillo, ¿no? Bueno, puede hacerlo porque ha estudiado. Pero yo vengo de una familia que prácticamente no conocía de Dios. Yo tan solo hace 3 años, este 5 de febrero, hizo 3 años que llegué a la iglesia adventista. Yo era alguien del mundo y por condiciones de la vida, algo que sucedió a una persona a la cual amo mucho, pues me vi en la obligación de buscar de Dios. No sabía cómo ayudar a esa persona a la que tanto amo y recordé que tenía un pequeño librito, un Nuevo Testamento, y comencé a escudriñar. Necesitaba que Dios me ayudase a esa persona. Y una de las cosas que leí era que Jesús iba al monte, se apartaba en el monte para orar, para que Dios pudiese escucharle mejor. Y pues bueno, no me lo pensé 2 veces, me fui a una montaña, un viernes, a la montaña más alta que encontré por el sur de ahí de Tenerife. Y ahí arriba estuve desde el viernes hasta el domingo. Encima de esa montaña estuve orando, no sabía ni siquiera qué cosa era orar. Y simplemente me aprendí el Padre Nuestro y repetía el Padre Nuestro una y otra vez. Y le pedía a Dios, le imploraba por la salud de esa persona. Esa persona había quedado ciega y sorda. Y una de las cosas que le pedía era eso, ¿no? Que volviera a recuperarse, que no se fuera de este mundo, porque no sabría cómo enfrentar este mundo. Si era que Él existía, si Él era verdadero y es esa persona que tiene ese amor por sus hijos, que tendría que escucharme y salvar a aquella persona. Después de llegar al domingo, estuve encima de esa montaña, apenas no llevé nada de comer, mi mujer me insistió que llevase agua, porque tampoco quería, sabía que Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando, y yo dije, bueno, si esto es lo que tengo que hacer, sabía que no iba a aguantar los 40 días, pero bueno, al menos aquel fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, pues estuve arriba orando, de noche, de día, quedaba dormido encima de las piedras, y aún así continuaba orando. Padre nuestro que estás en los cielos, me quedaba dormido, santificado sea tu nombre, y así continuaba. El domingo ya cuando justo iba a bajar, eran alrededor de las 3 o las 4 de la madrugada, sentí que si Dios existía y era real, que tenía que haberme escuchado. Me volví a arrodillarla por última vez y volví a clamarle a Dios. Me volví a decir que por favor, Señor, si tú existes, si eres fiel, si tú sientes ese amor por tus hijos, yo siento que tú me habrás escuchado. No había terminado de decir esas palabras y dentro de mí brotó una voz, era mi voz, pero no era mi pensamiento ni mi forma de exclamar, que dijo, has venido aquí buscando que tu hija volviese a escuchar y a ver, no te habías dado cuenta que el único que estaba ciego y sordo eras tú. Me di cuenta que aquello no era cosa mía, me di cuenta que Dios era real y me sentí culpable. Una de las historias que leía aquel fin de semana arriba de aquella montaña fue la de Jairo y su hija. Y bajé de mi casa y lo único que fluía de mi boca cuando llegué junto a mi hija era Talita Cumi, levántate y anda, porque mi hija también quedó paralítica, no andaba. Pero me di cuenta que no, que la niña no se levantaba y que si había alguien que tenía que aprender a escuchar y a ver, era yo, pues yo también tendría que aprender a andar. Y era pues confiando en Dios. Gracias a Dios, mi hija ve, escucha, aún sigue entre nosotros y le doy gracias. Es miembro de la Iglesia del Sur, es una diaconisa, está bautizada, aceptó al Señor. Y esos son los planes que tiene Dios. A veces no entendemos por qué pasan cosas en nuestra vida, pero Dios sabe por qué a veces permite esas cosas, las utiliza. Dios nunca estuvo separado de mí, era yo quien no lo conocía, y esa fue la forma que utilizó, fue una de las peores que ha utilizado, porque no me gusta, pero muchas veces oro y le pido a Dios que traiga a mi familia a sus caminos, y si tiene que utilizar la misma forma que utilizó conmigo, que al menos lo haga, porque hoy lo más importante es la salvación. Hoy traigo un tema que yo creo que conocemos bastante, la Iglesia Adventista es el tema del estado de los muertos, que conocemos bastante, pero que dentro de él también quiero hablar algunas cositas más que voy a ir añadiendo. Y les digo, tan solo llevo 3 años, les pido que sean flexibles conmigo, apenas tengo experiencia, he predicado muy pocas veces, pero esto es voluntad de Dios, no es voluntad mía, y si son sus planes, pues bueno, yo oro como ese niño y le pido que me dé, pues bueno, la paciencia, la sabiduría y sobre todas las cosas, la humildad para poder hacerlo, porque es para mí una de las cosas más esenciales.
Aquí tenemos esta imagen. Esta imagen muestra un poco lo que hoy la gran mayoría de las denominaciones cristianas creen que sucede en cuanto morimos. Algunos creen que al morir, pues los justos van al cielo, los injustos, los impíos, los que no hacen la voluntad de Dios, los que andaron por un camino pues que no es el correcto, pues terminan yendo pues al infierno. Aquí vemos que en medio hay un camino, y ese camino lo relaciona un poquito con Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hoy podemos estar en este camino, y es nuestra decisión si vamos hacia las cosas de Dios o hacia las cosas del mundo. Sabemos, nosotros los adventistas, que escudriñamos en profundidad, una de las cosas que le pedía a Dios, porque yo empecé a leer la Biblia solo en mi casa, yo no tenía quien me guiara, y fue que me llevara a un lugar donde yo pudiera aprender qué es lo que tenía que hacer para agradarle y glorificar su nombre. Y al lugar que me llevó fue a la iglesia adventista, no me llevó a otra. Por eso yo siempre he creído en Elena de White sin aún haber leído un libro de ella. Porque si yo como padre amo a mi hija y la llevo a un colegio para que aprenda, y yo sé que en ese colegio se enseña la mentira, yo ahí no la voy a llevar. Entonces si yo un día le oré a Dios para que me llevara al lugar donde yo pudiera aprender a amarlo y a respetarlo y a glorificar su nombre, no entiendo por qué muchas personas creen que esta no es la iglesia de Dios. Sabemos nosotros que al morir, pues vamos al descanso. Simplemente es el descanso. Salimos del polvo, Dios nos hizo del polvo y sopló en nosotros aliento de vida, y al morir volvemos al polvo y el aliento vuelve a Dios. Pero hay muchas personas que creen que eso no es así y se han dejado llevar quizás por una mala interpretación de las Escrituras. Y el versículo que he escogido para la introducción de esta prédica, vale. Ese es el que antes leyó el hermano, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Hay otras traducciones que dicen que no tienen más recompensa. Para muchas personas, cuando hoy morimos, vamos al paraíso. Pero Eclesiastés nos dice que al morir no tenemos paga ni recompensa. Si el versículo nos dice que cuando morimos no hay paga, y hoy algunos creen que al morir vamos al cielo, ya eso es una paga. El simple hecho de ir al cielo, de morar y estar con Dios es una paga, pero Eclesiastés te dice que no hay paga, que al lugar donde vamos no hay paga ni hay recompensa. También encontramos en Isaías 66. Isaías 66 nos dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá nuestra descendencia y nuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorarme delante de mí, dijo Jehová. Dios nos dice, el Eclesiastés nos dice que vamos a un lugar donde no tenemos más memoria, donde no hay más paga. Sin embargo, Dios nos dice que cuando Él haga ese cielo nuevo, esa nueva tierra, que sabemos que después del milenio, que vamos a ir delante de su trono a adorarlo. Y sin embargo, el salmista nos dice en el Salmo número 30 que qué provecho, qué beneficio tiene mi muerte cuando vaya a la sepultura. Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. David nos dice que al morir vamos tan solo al polvo y que no podemos adorar a Dios. Y aquí, sin embargo, Dios nos dice que vamos a ir de mes en mes, de reposo en reposo, de sábado en sábado, vamos a ir a adorarlo. Entonces vemos que hay una contrariedad aquí. Cuando David dice que no vamos a poder adorar a Jehová porque vamos al polvo, y en este versículo Dios nos dice que cuando subamos al cielo, vamos a poder ir delante de Él, de mes en mes y de sábado en sábado. Entonces esto nos da a entender que el momento que vamos a subir al cielo no es ahora, cuando vamos al sepulcro, al descanso, en ese momento. Aquí me llama la atención porque vemos que en el cielo aún vamos a seguir guardando el sábado. Y hoy hay muchas denominaciones que dicen que el sábado ha quedado abolido, que ha quedado clavado en la cruz, que Jesús vino y eso quedó en la cruz. Sabemos que no es así, que lo único que quedó clavado en la cruz es la ley del sacrificio, porque Él vino, Él era ese cordero que vino y murió por nosotros. Aquel cordero que el sacerdote tenía que poner las manos encima de Él, decir todos los pecados que tenía, y entonces, bueno, era sacrificado y era llevado ante el velo que dividía el tabernáculo del lugar santo del Santísimo.
Pero hoy muchos dicen que no, que el sábado ha quedado abolido, que el cuarto mandamiento ha quedado abolido. A mí hay algo que me preocupa. Yo no soy bueno en matemáticas. Pero si un mandamiento ha quedado abolido y ha quedado quitado, si son 10 y le quitas uno, ¿cuánto tienen que quedar? 9. Pero es que ellos siguen teniendo en su Biblia que hay 10 mandamientos. Cogieron el 10º mandamiento, lo dividieron, un poquito como para tapar el agujero, ¿no? Pero la Biblia ha sido traducida y hoy podemos entender qué es lo que dicen las Escrituras y nos damos cuenta que hay cosas que no están bien dentro de las Escrituras, que no encajan. Fue Constantino el Grande, en un edicto conocido como el Edicto de Milán, en el año 321, el 7 de marzo, cuando él ordenó que el domingo dejara de estar en el primer día de la semana y fue pasado el séptimo día, porque Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo lo santificó y lo bendijo, para que ese día se glorificara el nombre de Dios. Entonces, de alguna manera, fue como tapar el hueco. Bueno, si el día que hay que adorar al Señor es el séptimo, quitamos el domingo del primer día, lo ponemos el séptimo y nos quitamos el problema de arriba. Pero al traducir la Biblia y hoy a poder escudriñar en ella, que es lo que Dios hoy nos invita, pues encontramos que estas cosas no son así. También Eclesiastés 9:6 nos dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nos dice que no hay amor. El versículo de memoria de esta semana, de Apocalipsis 21:4, nos dice que el Señor, Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y que no habrá más muerte, más llanto, más clamor ni dolor. No va a haber llanto, clamor, dolor, no va a haber nada, pero tampoco dice que va a haber amor. Entonces cuando morimos, vamos al cielo, nos dice que no hay amor tampoco. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué mérito tiene estar en el cielo si no vamos a tener sentimiento? Entonces nos damos cuenta que vamos a un lugar donde el amor no va a existir, el amor no va a estar. ¿Eso dónde es? Pues el sepulcro. Y volvemos al principio. Al principio de este versículo nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Cuando yo leo el encabezamiento de este versículo, nos dice, porque los vivos saben que han de morir. Yo lo relaciono un poco con las personas que están despiertas. Una persona que está viva es consciente de lo que va a suceder. La persona que está despierta es consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Una persona cuando está dormida no es consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y una persona cuando está muerta tampoco es consciente de lo que sucede a su alrededor. Entonces yo veo como una relación entre el morir como estar dormido. Y Jesús en más de una ocasión nos habló, nos llevó a pensar esto. Hubo una vez un hombre que fue junto a Jesús. Un hombre que le quiso pedir que fuera con él a su casa. Porque había un familiar, su hija, Jairo. Él escuchó hablar de Jesús, fue al encuentro de Jesús, lo encontró en el camino y le pidió, se arrodilló ante él, le pidió que fuera con él a su casa porque su hija estaba agonizando. Yo muchas veces he hablado y he dicho porque estaba enferma, no, estaba agonizando. Ahí estaba muriendo en su casa, él la dejó, fue junto a Jesús a buscarla. Y yo me pregunto cuántos de nosotros un día salimos a buscar a Jesús para traerlo a nuestra casa, independientemente del problema que sea, de la salud de un familiar, nuestra salud, un matrimonio que estaba prácticamente destruido, un hijo que estaba hundido en las drogas. Pero fuimos un poco como Jairo. Salimos a buscar a Jesús, lo encontramos, nos entregamos, nos bautizamos y le pedimos que viniera con nosotros a nuestra casa, que nos ayudases a vencer ese problema que teníamos. Y entonces, dice que vino otro de la sinagoga de Jesús, de donde venía Jairo, otro principal de la sinagoga, y vino corriendo que venía de casa de Jairo y le dijo que no molestara más al maestro, porque su hija ya había muerto. Imagínense cómo se sintió ese hombre en ese momento. Había dejado a su hija sola en los últimos minutos, cuando más lo necesitaba, fue en busca de Jesús. Y llega alguien y le dice, deja tranquilo al maestro, ya tu hija ha muerto. Yo creo que cualquier padre hoy que llegue y le diga, tu hija acaba de morir, o un accidente, yo he visto que salen corriendo, sin zapatos como quiera que estén, en bicicleta corriendo por en medio de los coches sin importarle. Pero Jairo se quedó junto a Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús le dijo algo. Jesús le dijo, pero Jesús luego que oyó lo que él decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, no temas, cree solamente. Hoy van a llegar muchas personas a nuestras vidas a decirnos que qué estás haciendo, qué es eso de una iglesia, se están comiendo la mente, aparte te vuelve a las cosas del mundo. Pero Jesús hoy nos dice que no tengamos miedo, que confiemos y caminemos con Él. Y ahora viene una de las partes que más a mí me llama la atención de esta historia, que muy pocas veces he escuchado. Es el momento en que Jesús, porque Jesús no abrió la puerta y entró a casa de Jairo.
Tuvieron que caminar un camino para llegar de donde él lo encontró, para llegar al donde estaba el problema. Y hoy eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Nosotros queremos que hoy Dios llegue y nos resuelva el problema enseguida. Pero tenemos que caminar con Jesús. Tenemos que ser con Jesús. Aprender de Jesús. Andar como anda Jesús. Gesticular como lo hace Jesús. Sabemos que Zaqueo, cuando estaba encima de aquel árbol, ¿qué le dijo Jesús? No, tú tienes que hacer, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que... No, le dijo, yo quiero cenar contigo en tu casa. Apocalipsis 3:20. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y él cenará, y tú cenarás conmigo. Jesús lo que quiere hoy, lo que te pido hoy, que abras la puerta de tu corazón, que lo dejes entrar a ti, en tu vida, que forme parte de tu vida, porque sabemos que Zaqueo fue lo que sucedió. Él entró, compartió con él y después devolvió 4 veces todo lo que había robado. Y lo que le sobró lo vendió y lo dio a los pobres. Y eso es lo que hoy Jesús nos quiere enseñar, a que seamos personas humildes, que aprendamos a vivir con poco, pero con Él. Y entonces, después de esto, dice que Jesús van a la casa. Al llegar a la casa dice que estaban todos fuera, llorando, gritando. Y Jesús llega y les dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Ves cómo hay una relación en la muerte y el sueño? Como Jesús lo utiliza. Muchos pensamos que al morir ya se acabó todo, que no va a pasar nada más. Y aquí vemos cómo Jesús lo relacionó. Dice que cuando resucitemos, las personas que han muerto en Cristo, que resuciten, dice que van a pensar, o el último recuerdo que van a tener fue el lugar donde estuvieron, lo que estaban haciendo. Qué bonito, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron estas personas cuando Jesús les dijo esto? Y se burlaban de él, mas él echándolo fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Dice que los que estaban se burlaron, se mofaron de las cosas que Jesús había dicho. Hoy hay muchas personas que a nosotros cuando le hablamos de Dios, porque nosotros estamos hablando en nombre de Dios, se están riendo de las cosas que decimos, porque Dios te ama, Dios es misericordia. Pero ¿qué tú me vienes a contar a mí? Recuerdo un día, en mi trabajo, un señor que llegué y le pregunté, ya llevaba un tiempito en el trabajo, un señor mayor ya, que si creía en Dios. Y llegó rotundamente y me dijo, el día que vuelvas a venir a hablarme de Dios, no te hablo más. Y a mí me dolió aquello, porque eso duele. Somos humildes, pero somos personas, corre sangre por nuestras venas, y más cuando amamos a alguien tanto como amamos hoy a Dios. Y nos duele cuando de alguna manera no quieres escuchar de alguien que vino y murió por ti, sin él haber hecho nada. Y entonces yo guardé silencio, no le dije nada, pasó el tiempo, empezamos cada día que lo veía, le volvía a hablar, le daba los buenos días, no mostré indiferencia por la actitud que tuvo conmigo. Él había sembrado una mata de mora, de moritas de estas de mora, y él la tenía allí, pero los camioneros, yo soy camionero, llegaban y cada vez que fregaban el camión le echaban agua a la mata de mora. Y él estaba enfadado porque le iban a podrir las raíces de la mata de la mora. Entonces cogió la manguera, la quitó. Un día yo fui a fregar el camión y llega y le digo, mira, la manguera de... Y dice, no, aquí más nadie va a fregar el camión. Quité la manguera, la piqué y la boté. Aquí el que quiera fregar el camión, que vaya a fregar el camión por su casa. Y yo dije, bueno, pues nada. Le dije, bueno, yo pienso que el que te echó agua al árbol no lo hizo con mala intención, era pensando que estaba haciendo un bien. Dice, no, pero yo lo he dicho y nadie, y la manguera se acabó el lavado de aquí de coche, de camiones ya. Y yo cogí, y cuando él me dijo eso, yo voy junto al árbol de mora y vi que estaba todo lleno de hierba. Y le dije, mira, tienes todo el árbol lleno de hierba. Y dice, no, es que no tengo tiempo. Y yo me puse a arrancarle las hierbas al árbol. Y él se quedó así mirándome como queriendo decir, te estoy diciendo que no te voy a dar la manguera, te hablo con esta actitud y llegas y te pones a arrancarle la hierba a mi árbol. Y yo seguí, él fue junto a mí y dice, no, déjalo. Y le dije, no, tranquilo que yo. Y se la arranqué y le arranqué todas las hierbas. Y cuando terminé le dije, bueno, hasta mañana. Y cuando me voy me dice, no, espérate, la manguera está ahí detrás. Y le dije, ¿la manguera? Y dice, sí. Y fui y efectivamente la manguera estaba. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que le hizo cambiar de idea? Es reflejar. Somos llamados en un mundo de oscuridad, ser una luz, ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía que haberme enfadado, haberle dicho, bueno, vale, la manguera, haz con ella lo que tú quieras, me subí al camión e irme, y probablemente hoy todavía no la hablará. Pero ya no soy yo. Ahora quien vive en mí es Cristo. Y esa es la transformación y esas son las cosas que hoy Dios nos muestra a nosotros. Y entonces dice que Jesús llegó y las personas que se burlaron y que se rieron de él, los sacó fuera. ¿Y quiénes fueron los que entraron? Los padres que confiaban en él, que creyeron en él, y los discípulos que estaban con él. Un día Jesús va a echar fuera a todas las personas que se rieron, que se burlaron, que se mofaron de las cosas de él. Y solo entrarán donde va a estar Jesús aquellos que caminaron y que confiaron
en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, sabemos que la historia continúa, que al final Jesús entra y le dice a la niña Talita Cumi, y la niña se levanta y manda que le den de comer. Dice que una mejor traducción es: a ti, corderita mía, te digo, levántate. Qué amor ese con que Jesús nos habla a nosotros, ¿no? Nosotros como padres muchas veces un niño se cae en el suelo y llegamos y le decimos: venga, 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 levántate que no pasó nada, sacúdate. Normalmente lo hacemos para que no llore, porque si no se ponen más mimosos y, ay, ¿qué te pasa? Y más llora, ¿no? Pero no hacemos eso porque no lo querramos. Pero aún así, Dios hoy nos pide que nos levantemos, que sigamos, pero aún así mira cómo nos habla, ¿no? Cómo nos trata, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y entonces, vemos también, hay otro momento también, aquí acabamos de comprobar cómo Jesús se refiere a la muerte, ese estado de inconsciencia, ese sueño profundo, en que también Jesús vuelve a tomar una escena parecida a esta, y es el momento en que Él se encuentra con los discípulos y Él les dice que tiene que regresar a Judea. Entonces los discípulos le dicen: ¿pero cómo que a Judea vas a regresar si te están buscando para matarte? Y era aquel momento en que Lázaro, Marta y María le habían dicho que volviese porque Lázaro estaba muy enfermo. Y entonces, él cuando le dice esto a ellos, él llega y le dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Entonces una vez más vemos como Jesús se refiere al estado de estar muerto, a un estado tan solo de estar en un sueño profundo, que no vas ni al cielo, ni vas a un lugar de tormento tampoco. Jesús simplemente te dice que está durmiendo. No te dice: no, está con el Padre, en el seno de Abraham. Él no te dice ninguna de estas cosas. Y entonces Jesús dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y entonces Jesús dice algo curioso que a mí me llama la atención: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, vamos a Él. Jesús se alegró de no haber estado en aquel lugar. Yo decía, bueno, se alegra, claro, porque si no está allí, está con los discípulos, con los apóstoles, y que hoy anda con Jesús, pues termina, pues de alguna manera, pues imitando el carácter de Jesús, siendo como Jesús, reflejando su carácter. Y quizás era por eso que Jesús se alegraba de que Él no estuviera allí si no estuviera con ellos. Pero si vamos al versículo 21, esto ya cuando Jesús llega junto a Marta, y entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces cuando te das cuenta por qué Jesús se alegraba de no haber estado allí. Si Jesús sabía que si Él hubiese estado junto a Marta y María, Él no hubiera permitido que Lázaro hubiese muerto. Porque hubiera visto esa aflicción, ese dolor en Marta y María, y también ese amor dentro de Lázaro, y Él no hubiera permitido que hubiese muerto. Entonces Jesús se alegraba, esto es fuerte, que Lázaro hubiese muerto. Si de alguna manera lo ven de esta forma, se alegró de eso. Y hoy muchas veces nosotros no entendemos por qué están pasando algunas cosas malas en nuestra vida. Señores, simplemente para que tú al final termines creyendo. Porque ese es el plan de Dios, que creamos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si no estudiamos, si no escudriñamos, si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, porque no es simplemente un libro, es Jesús. Porque el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Esperad y volveré, dice. Entonces, porque sabemos que entonces pasar tiempo con las Escrituras es pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hay un momento, ¿por qué las personas hoy en día se sienten tan confundidas con este tema? Siendo tan claro las Escrituras que cuando morimos vamos al descanso y no vamos al cielo en ese momento. ¿Por qué hay tantas personas que hoy de alguna manera malinterpretan los textos, y son textos que claramente cuando tú los lees te llevan a pensar? Y uno de ellos, uno de los principales que he encontrado, es el momento en que Jesús es crucificado. Conocemos bien esta historia. Las dos personas que estaban junto a Jesús, personas que en algún momento cuando iban subiendo al Calvario, pues le fueron injuriando, le fueron diciendo cosas feísimas, pero sin embargo en algún momento cuando ya estaban crucificados hubo uno de ellos que empezó a notar algo diferente en Jesús. Ellos sentían que ellos debían de estar ahí por lo que habían hecho en su vida, pero no querían estar. Sin embargo, empezó a notar en Jesús que Jesús no merecía estar. Jesús no se lamentaba,
no injuriabas, no decías cosas feas o obscenas. Y de alguna manera él notó en Jesús que Jesús no merecía estar por la nobleza que notaba en él, pero sin embargo aceptaba estar allí. Aceptaba por ti, por mí, porque sabía que era la única forma. Él pidió que aquella copa pasase de él al Padre en Getsemaní, pero aún así, él dijo que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y eso es hoy lo que tenemos que hacer todos. Señor, sé que me está doliendo, sé que estoy sufriendo, pero yo sé que tú me amas. Dios me ama más que mi madre. Y mira que mi mamá me ama. Mi mamá era la que se ponía el plato de comida en la mesa y me ponía a mí el mulito de pollo. Y ella no tenía mulito de pollo. Y le decía, mami, ¿por qué tú no tienes pollo? Y decía, no, hijo, es que ya yo me lo comí. Entonces cuando yo crecí, yo me di cuenta que era porque no había más. Y si Dios hoy me ama más que mi madre, ¿por qué Dios hoy está permitiendo que nosotros estemos sufriendo? Por alguna razón es que Dios hoy está permitiendo esas cosas. Y el ladrón llegó y le dijo una cosa a Jesús. Cuando él se dio cuenta, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí tenemos la primera pista de qué es lo que pasa cuando morimos. El ladrón no le dice, hoy cuando tú te vayas al reino, llévame contigo. Le dice, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Habló en futuro. Un día cuando tú vengas, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, tú un día vas a volver. No es hoy cuando tú me vas a llevar. Ahí tenemos la primera pista ya. El ladrón conocía la ley. Él conocía las Escrituras. ¿Y qué es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo te pregunto hoy, si hoy cuando tú mueres tú vas al cielo, los justos, cuando Jesucristo venga, ¿quién viene a buscar? Si ya todo el mundo, mira, necesito que se vuelvan a morir y vuelvan a bajar, porque yo tengo que ir a buscar a los que murieron en mí. Y si ya ustedes están aquí, entonces no cabe, no hay lógica. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué dice el versículo 17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Esa va a ser la generación que estará viva. Ojalá que seamos nosotros. Yo tengo que confesarles una cosa. Yo muchas veces cuando veo que dicen, ¿cuántos quiere que el Señor venga la semana que viene? Amén. Yo cuando están diciendo eso, yo estoy con la cabeza inclinada pidiéndole que sea cuando sea su voluntad, pero si puede que se demore un poquito más. Hay tanta gente que necesitan hoy de conocer del amor de Dios y mucho, la gran mayoría, nuestros familiares. Entonces por eso yo siempre le pido, Señor, pero el Señor es justo, es verdadero y Él sabe cuándo va a ser ese momento en cuando Él tenga que venir. Y entonces viene el dolor de las cabezas. Entonces Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto quien quiera que lo lea, es lógico. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cualquier persona que lea esto es obvio que vas a pensar que Jesús te está diciendo que hoy vas a estar. Pero la palabra de Dios dice que Jesús dijo, los apóstoles le dijeron, ¿por qué le hablas en parábola? Y le dijo, para que viendo no vean y escuchando no entiendan. No va a hacer que se arrepientan y se conviertan. Dios lo que quiere hoy es que tú pases tiempo con la palabra, que te cueste, que escudriñe. Porque el tiempo que tú le dediques hoy a la palabra es tiempo que tú le quitas a las cosas del mundo. Y yo muchas veces, yo últimamente he pensado, ¿no? Que hoy de que estamos llenando nuestra cabeza. Cuando reaccionamos, no es que yo tengo la mecha muy corta. No, es que yo a mí en cuanto me dicen, yo ya salto, Señor, ayúdame a cambiar. Porque yo tengo un carácter ese pronto que me sale. Tú tienes que pensar con qué tú estás llenando tu cabeza. Cuando alguien te hace algo, tú estás, no, porque yo le dije y tú vas a ver, yo cuando la vuelva a ver le voy a decir. Entonces empiezas con eso y cuando alguien llega y te dice algo, tú sales con el zapato en la mano. Pero si tú estás con las cosas de Dios, si tú te metes el día cantando un himno, no, hoy en la escuela sabática, el versículo de memoria, Apocalipsis 21:4, ¿cómo era que empezaba? Y tú vas con eso y con eso, tú andas con una pluma, con algo suave, humilde en la mano. Y cuando alguien llega y te ataca, que tú le das con la pluma, no le hace daño. Entonces, ¿con qué tú vas a reaccionar? Con las cosas de Dios. No vas a reaccionar con esa actitud que tiene la mayoría del mundo. Entonces, Jesús al decirle esto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo. Tenemos que entender que la Biblia, el Antiguo Testamento, hebreo y arameo, el nuevo en griego, no fue escrita en español. Esto es una traducción al español. Y al español tú tienes que introducir algunas cosas para que tú puedas entender lo que te está diciendo el texto. Y sabemos que aquí están, por ejemplo, el qué, un pronombre. Los pronombres en nuestra escritura, en el español, son necesarios para poder relacionar, para poder entender lo que está diciendo. No tenía el qué, no existía. Vamos a quitarle el qué.
De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el cielo. Los signos de puntuación tampoco existían. Estoy hablando del punto y la coma. No existían. Pero si hubiesen existido cuando se tradujo la Biblia y hubieran puesto la coma antes del hoy, diría, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el cielo. Entonces ahí tú dices, oye, aquí pasa algo. Pero si lo hubiesen puesto después del hoy, diría, de cierto te digo que hoy, coma, hoy te estoy dando una información, estarás conmigo en el futuro, en el cielo. Pero ¿cómo sabemos que lo que yo digo o como lo que Dios nos quiere dar a entender es lo correcto y no es lo otro? Pues hubo un momento, el momento de la resurrección de Jesucristo. La Biblia se explica sola. Solo hay que leerla, dedicarle tiempo y escudriñarla. Un momento en la resurrección de Jesucristo en que María Magdalena va al sepulcro y encuentra que la piedra está rodada. Al llegar allí le llama la atención, ve que el sepulcro está vacío y en cuanto lo ve, esto se encuentra en Lucas 20 creo que es, Juan 20. En Juan 20, y cuando ella ve que el sepulcro está vacío, ella coge y sale corriendo, dice, esto del primeros versículos, del 1 al 10, va junto a 2 de los discípulos, esto fue ayer, yo ayer estuve analizando esto en mi mente, para que ustedes vean cómo es que uno tiene que estar en las cosas de Dios. Y ella va junto a 2 de los discípulos de Jesús, dice que era Simón Pedro y el discípulo aquel a quien él amaba, que sabemos que es Juan, y cuando le dice que el sepulcro está vacío, dice que ellos dos salen corriendo. Y dice que a pesar que salieron juntos, que iban juntos corriendo, dice que Juan, el discípulo amado, corrió más y llegó primero que Pedro al sepulcro. Al llegar dice que no entró dentro del sepulcro, tan solo llegó, se asomó, miró y vio que estaban los lienzos doblados, organizados a un lado, dentro del sepulcro. Sin embargo, Pedro después de llegar sí entra y mira. Yo soy una persona que me gusta mucho analizar estas cosas. Y no digo que son cosas bíblicas, que no son textos que aparecen en la Escritura, pero son análisis que yo hago que a mí me ayudan a pasar más tiempo con Dios. Y yo quería compartirlo con ustedes, porque esto no lo he escuchado, pero es algo que yo he ido analizando. Y cuando Pedro llega, sí entra dentro del sepulcro, y al entrar dentro del sepulcro, no tan solo ve los lienzos que estaban doblados que vio Juan, sino también ve el sudario, también doblado al otro extremo. Al final, Juan termina entrando dentro del sepulcro, y entonces dice que después de entrar, es que termina creyendo que era necesario que Jesucristo resucitara para que se cumpliesen las Escrituras. A mí esto me deja una reflexión, una enseñanza, que hoy lo más importante no es correr más ni ser el primero, como hizo Juan, sino hay que entrar, escudriñar y buscar en las Escrituras. Vas a poder ver lo que otros vieron superficialmente y aún más, porque el Espíritu Santo, Dios te dice, escudriña la Escritura porque en ella te va la salvación. Me llamó la atención por qué estaban los lienzos a un lado y el sudario al otro. ¿Por qué no estaban juntos? Estaban doblados, son esas pequeñas matices que uno dice, bueno, yo hablo con las personas, le digo, ¿no te has dado cuenta por qué aparece esto en la Escritura? Y ella me dice, oye, tú no te fijes en esas cosas. Esas cosas, no, tú céntrate en lo que... No, es que son 66 libros que fueron escogidos por alguna razón. Cada palabra que está dentro de la Escritura hay un mensaje. Y yo analizaba los lienzos que envolvieron el cuerpo. Los lienzos fueron para envolver el cuerpo de Jesucristo. Y el sudario es un pañuelo que cubre la cara y la cabeza de la persona que ha fallecido. Entonces, yo de alguna manera relaciono los lienzos que envolvieron el cuerpo, el sudario que cubría la cabeza. Hoy, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y Jesús quién es? La cabeza. Hoy nosotros estamos separados. A pesar que hay organización, estamos a un lado, pero Dios está al otro lado. Jesucristo está separado de nosotros. Pero un día, ¿qué es lo que nos separa hoy a nosotros de Dios? El pecado, la muerte, el sepulcro. Pero un día vamos a estar unidos. Cuando venzamos el pecado y estemos junto con Él, tanto el lienzo como el sudario va a estar juntos. Ya nosotros no vamos a estar más separados por la muerte por nuestro Señor Jesucristo. Esos son análisis que yo hago, que me ayudan a pasar más tiempo con Dios. No digo que sean reales, no son bíblicos, pero a mí me ayudan a pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llega el momento en que María, después que ellos se van, ella entra dentro del sepulcro y cuando está mirando dice que llega, escucha una voz que le dice que por qué estaba ahí, que por qué estás llorando. Ella pensaba que era el jardinero. Y después de esto, cuando vuelve a escuchar otra voz que le dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. Hay otras traducciones que dicen, porque yo muchas veces decía, bueno, quizás no por la ley aquella, ¿no?
de la impureza, si habías muerto, no me podías tocar. Pensaba yo que era por eso, porque al final de ese día sabemos que llega al aposento alto y están todos los discípulos y ellos no creían que era él, pensaban que era un espíritu. Y él dice, tocadme, palpadme, mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces yo pensaba que era por eso, porque aún no había subido el Padre. Pero aquí otras traducciones dice, cuando él dice, no me toques, dice en otras traducciones, no me retengas, no me agarres, no me sujetas. Y continúa diciendo, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí vemos ese momento en que Jesús dice, no me toques, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces el viernes, aquel día, el 14 de Nisan, cuando Jesucristo fue crucificado, ¿Jesús subió al cielo o no? Para nada. Aquí vemos como la Biblia nos explica, nos dice que el domingo, aquel 16 de Nisan, que Jesucristo resucitó, Él le dice a María, no me retengas porque aún, no le dice no, porque tengo que volver a subir o voy a subir. Aún no he subido. Quiere decir que el viernes Jesús no subió, el ladrón no subió aquel día. Esto es una de las cosas que muchas veces a las personas le trae contradicción sobre estas cosas. Y hay otra cosa que a mí me da la atención y es el versículo 1, donde María dice que va el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué día resucitó Jesucristo? Un domingo. Eso lo saben hasta los budistas que no creen en Cristo. Y aquí nos está diciendo porque el primer día de la semana, María, ¿cuál era el primer día de la semana? El domingo. Por eso hoy muchas personas se dejan engañar porque quieren. Yo entiendo que ahí van personas que respetan la luz, como Saulo de Tarso, que para él lo que él estaba haciendo estaba bien. Incluso a Esteban le trajeron la ropa y se la pusieron a sus pies. Para él, aquella luz que él tenía, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Hasta que llegó Jesús y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús, aquel a quien tú persigues. Hoy hay muchas personas que están en otras denominaciones, católicas, evangelísticas, testigos de Jehová, que respetan la luz que ellos tienen, porque no han escudriñado. Yo me recuerdo que yo cuando comencé, yo vi en la Escritura que decía que Jesús iba y se congregaba, siempre se congregaba, y yo dije, bueno, yo también tengo que congregarme. Y yo, ¿qué iglesia conocía? La católica. Yo me fui a la iglesia católica. Y yo comencé a ir ahí. Pero cuando yo seguí leyendo, decía que no podíamos idolatrar. Y yo veía ahí que estaban todos aquellos santos que le cantaban a María. Y yo decía, hay algo que no encaja. Yo tenía tan solo el Nuevo Testamento. Y un día entró un chico joven que me llamó la atención y se sentó delante de mí con una Biblia. Tan solo tardó 8 segundos entrar en la iglesia, abrir la Biblia y volver a salir. Y aquello me llamó la atención. ¿Por qué entraste? ¿Por qué abriste la Biblia? La cerraste y te volviste a marchar. Y a mí me llamó la atención de aquel chico y entonces le dije a mujer. Eso fue un domingo en la iglesia, que estábamos en la iglesia católica. Y el lunes cuando salí me dijo, ¿ya vienes de camino? Le dije, no, me voy para Candelaria a comprarme una Biblia. Y me fui para Candelaria, compré una para mí, una para... Y yo dije, porque aquí está la verdad. Y yo tengo que empezar a escudriñar y a buscar. Yo no vengo de una familia adventista, yo soy adventista de primera generación, gracias a Dios. No fue un amigo, no fue un hermano quien me invitó, fue Dios, a través del dolor, a través del sufrimiento, pero bueno, fui yo quien fui en medio de eso, de esa agonía, pues a buscarle, le encontré, y yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero agradarle a Dios, yo no quiero llegar y hacer las cosas superficiales, como decía ahorita la hermana, o frío o caliente, nada de tibio. Yo voy a por todas, pero yo quiero que Él me guíe, yo no quiero equivocarme, si me equivoco que me haga reflexionar, porque muchas veces tomamos decisiones que son equivocadas, pensando que son las de Dios. Jonás llegó y le dijeron, vete a Nínive a predicar. Me estoy saliendo un montón de esto y sé que tengo. ¿Qué es? ¿La 1:15 ya? Ya lo dije. Cuando me dijo que era media hora nada más, le dije, en mi iglesia son 45 minutos y esta cosa es de Dios. Vale, voy a saltarme todo esto. Hay un momento en que muchas personas, esta es una de las cosas que las personas piensan de que Dios, al morir vamos al cielo. Sabemos que no es así, que es una mala interpretación de las Escrituras, que en realidad vamos a ir cuando Jesucristo venga a buscar a los que murieron en Él. Pero hay una parábola que también infunde confusión. Y es la parábola del rico y Lázaro. Esto es una que tiene a todo el mundo también con la cabeza como loco. Sabemos que era un rico, que había un pobre que se llamaba Lázaro, que estaba a sus puertas, que deseaba comer de las migajas que caían de la mesa de este. Y en esta historia dice,
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Jesús, hay muchas personas que dicen que no es una parábola, porque Jesús usa un nombre propio, que es Lázaro. Jesús nunca usó nombre propio en las parábolas. Había un rey que hizo una boda para su hijo, uno que estaba cultivando, encontró una perla, la tapó, fue y vendió, el sembrador que llegó y tiró semilla, cayó sobre espinos, sobre piedras en el camino. Nunca usa el nombre propio en las parábolas que él usa. Pero sin embargo en este utiliza el nombre de Lázaro. Y después vamos a ver por qué, o casi. Y entonces llega y dice entonces, el rico, sabemos aquí dice que se vestía de púrpura y lino fino. Cada detalle que Jesús da en las parábolas tiene un significado. Por alguna razón Jesús menciona la vestidura de este hombre. Sabemos que el púrpura, ese color, representa la realeza. Personas que tienen alto poder adquisitivo, al parecer una prenda que era muy cara de conseguir. Pero ya Jesús antes nos dice que ya era rico. Entonces, ¿por qué? Otro análisis que yo hago. Las vestiduras en la palabra de Dios tienen un significado cuando es profético. ¿Qué significa el lino fino? Y ella será concedido que se vista de lino fino. Está hablando de la iglesia de Dios. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino... Seguimos. Y entonces, en ese momento, el color púrpura, ¿qué significa? Pues el dolor, el sufrimiento, la agonía, la desesperación, todo aquello que Jesús estaba sintiendo. Fue golpeado, escupido, flagelado, después iba a ser crucificado. En ese momento el color púrpura significaba todas estas cosas. Hay otro momento en que también el color púrpura, en Apocalipsis, nos aparece que hay una persona que la lleva. ¿Quién es? La gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa muchas aguas en la profecía? Muchedumbre, personas, gente, ¿no? Y continúa diciendo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Quiere decir que han hecho pacto. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra, los gobernantes, hoy los presidentes. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir? Con sus mentiras. Han terminado creyendo los que moran en la tierra. Y la mujer está vestida. ¿Qué significa mujer en las profecías? Iglesia. Es una iglesia. Una iglesia que ha hecho pacto, que ha mentido, que ha engañado a los reyes de la tierra, a los que abundan en ella, a los que viven en ella. Y dice... Y sus vestiduras, está vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones, de las inmundicias de su fornicación. Quiere decir que tenía un cáliz lleno de todas las cosas que había logrado con los pactos que había hecho con estos reyes, con las mentiras que había logrado, que había hecho a través de la historia con estas personas. Sabemos que hay una iglesia, que hoy el color que predomina en esta iglesia, que ha hecho pacto siempre con los gobernantes de la tierra y que viste de púrpura y escarlata, pues sabemos bien claro qué iglesia es. No nos referimos exactamente a la iglesia, sino a los que lideran, sino al papado, la iglesia católica. Entonces, de alguna manera vemos que aquí el color púrpura, ¿qué significa? Pues la mentira, la idolatría, el engaño. Vemos que el color púrpura aquí también de alguna manera identifica a estas personas, ¿no? Entonces, vemos que el ladrón, el rico mira y le dice a Abraham, al seno de Abraham, le dice que por favor, que lo ayudase. Vemos que el color púrpura de alguna manera en el rico, ¿qué significaba? Dice que el pobre estaba a las puertas, deseaba comer de las migajas que caían del pan. Entonces vemos de alguna manera que podía representar quizás este color, pues la incomprensión, el ayudar a los demás, porque él no sentía nada, aquello mostraba todo lo contrario. Y a pesar que iba vestido también de lino fino que representa las acciones justas, las acciones de los justos, vemos que predominaba, ¿qué cosa? El color púrpura. Entonces hoy en nosotros, a pesar de que hacemos cosas buenas, quizás nosotros hoy en nuestras vidas, el color que esté predominando sea el color púrpura. Quizás esté predominando nuestras acciones malas. Porque muchas veces pensamos que porque hacemos algunas cosas, que venimos, estudiamos la Escritura, que venimos el sábado a la iglesia, que ya somos salvos. Pero hay otras cosas que tenemos que seguir haciendo. Y no solo aquí en la iglesia, en nuestra casa, ser testimonio para las demás personas. Entonces dice que el rico llegó y le dijo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde? En las llamas. Cuando tú lees esto, tú dices, Hades, llama, infierno. Entonces las personas cuando leen esto piensan que, bueno, si tú eres una persona... esto es una parábola que Jesús adaptó a los pensamientos y a las creencias de la época, de una parábola egipcia, y él adaptó, de alguna manera Jesús utilizaba las parábolas para introducir algún mensaje de alguna forma sutil, sin que se dieran cuenta ni se ofendieran. Pero entonces él utiliza esto para eso mismo, para dar un mensaje en medio de esta parábola. Y entonces da a entender, porque ellos creían en el seno de Abraham, que era el lugar ese donde iban a ir los justos, y que los impíos, los pecadores, irían al infierno. Entonces él adaptó un poco, sabemos que las parábolas no crean doctrina, porque es una parábola, es una historia. Entonces muchas personas piensan que no es una parábola porque utilizó un nombre propio, utilizó el nombre de Lázaro. Pero si al final de esta historia, ustedes van al último versículo de esta historia del rico y Lázaro, se van a dar cuenta que el último versículo dice que Abraham dice, aunque le levante uno de en medio de los muertos, no van a creer. ¿Por qué Jesús utilizó el nombre de Lázaro en esta parábola? Poco tiempo después resucitó a Lázaro. Y cuando lo resucitó, incluso fueron a matar a Lázaro. Jesús ya le estaba diciendo antes que pasara que aunque yo le levante uno de los muertos, ustedes no van a creer. Y lo hizo. Se lo advirtió antes. Utilizó el nombre de Lázaro para que tuvieran una referencia. Y cuando lo resucitó, que lo levantó, exactamente hicieron lo que él les dijo. Querían matarlo tanto a él como a Lázaro, porque no querían que Lázaro diera testimonio de aquel milagro. Y continúa diciendo, en este momento él dice esto, del Hades, lo relaciona con las llamas, y claro, tú piensas que es el infierno lo que está hablando. El Hades, ¿qué es el Hades? Pues el Hades y el Seol son prácticamente lo mismo. El Hades en el Nuevo Testamento en griego significa sepulcro, el lugar donde tú vas a morir. Y el Seol también, pero en hebreo significa exactamente lo mismo. Y tenemos una muestra, y es que si son lo mismo, Jacob en algún momento pensó que él merecía el infierno, que su hijo José merecía el infierno. Para nada. Pero hay un momento que él dice esto. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarle. Mas él quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Quiere decir, hasta el momento de mi muerte yo voy a guardar luto por mi hijo. Y cuando yo muera yo voy a ir al Seol, a la tumba, al descanso, donde está también su hijo. Porque dice, porque allí descenderé enlutado a mi hijo, porque sabía que su hijo también estaba en el descanso, ¿sabes? Que no hay, para nada, tiene nada que ver el Seol con la muerte, con el infierno. Y aquí lo vemos, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo es posible que si el Hades es el infierno, va a ser lanzado al infierno para que sea destruido en el mismo infierno? ¿Y qué dice a continuación? Esta es la muerte segunda. ¿Qué cosa es la muerte segunda? El lago de fuego. Jesús buscaba comparaciones. Dios busca comparaciones con lo que a ti, yo recuerdo a mi mamá que me decía, tú ten cuidado que ahí arriba hay uno de los ojos grandes que te está mirando, y si tú no haces las cosas bien, va a ir al tanque de azufre. Ella me decía eso y dice, tiene que ser grande el tanque. Bueno, porque va a haber mucha gente que va a ir para ahí. Pero claro, la gente cree en esto. El lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Pues la muerte segunda. Cuando tú vas a dejar de existir, te compara la muerte que tú vas a dejar de existir, la muerte eterna, con algo que tú hoy le tienes miedo. Tú eres carpintero y yo te digo, oye, como no hagas lo que te digo, te va a coger la mano la sierra. Y tú dices, señor, la sierra, porque tú sabes que eso huele. Entonces, claro, nos compara con el lago de fuego porque nosotros decimos, oh, el lago de fuego, la candela, nos hemos quemado, más de uno se ha quemado el dedo. Imagínate arder entero. Y continúa diciendo, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Esto fue el momento en que Moisés estaba en el monte cuando él le dio pues los mandamientos. Y la nube lo cubrió con 6 días. Y el 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a ojos de los hijos de Israel. Dice que era como un fuego. Dice que la apariencia de Dios, la gloria de Jehová, era como un fuego consumidor. Entonces hay muchas personas que se preocupan de no estar, de no arder, de no caer en el fuego consumidor. Dicen, no, yo al fuego consumidor yo no voy. Y tienen miedo. Y no saben que tienen que hacer todo lo contrario. Ahora, lo que hay que estar preparado para estar frente al fuego consumidor y que no te consuma el fuego consumidor.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí la palabra temor es con respeto. Dios no quiere que le tengan miedo. No hay ningún padre que quiere que su hijo le tenga miedo, y menos Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Es Dios ese fuego consumidor? Ahora, ¿estamos listos? ¿Qué tenemos que hacer para poder estar ante ese fuego consumidor? Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia, quiere decir el que sea justo, y habla lo recto, que no habla mentira. Muchas veces decimos, bueno, una mentira chiquitica no tiene nada que ver, ¿no es verdad? La palabra de Dios dice que si fallas en uno, pecas en todo. Quizás hoy para ti una mentira pequeña no tenga ningún significado. Entonces vamos a pensar si hoy transgredimos en toda la ley por fallar en uno. Si hoy tú estás diciendo mentira, quiere decir que estás transgrediendo en todo lo demás. Quiere decir que también eres un asesino. Entonces es como si tú dijeras, bueno, si mato a una persona pequeña que mide 1 metro, eso no tiene nada que ver. No, porque tú dices una mentira pequeñita, no tiene nada que ver, es una mentira pequeña. Pero si mato a uno grande, oye, eso sí. No, tú sabes que si matar, es asesinato. Mentir es mentir. Y muchas veces nos preguntamos por qué Dios hoy no está en nuestra vida ayudándonos, por qué no nos abre los caminos. ¿Tú has reflexionado en ti si tú estás haciendo las cosas bien? Entonces, nos dice esto, ¿quiénes son los que van a estar? Pues esto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, los que no les gusta el chisme, mira la hermana aquella, el otro, mira lo que hizo, apártate de eso, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. ¿Qué es cerrar los ojos para no ver cosas malas? Todas las cosas que hoy te apartan de las cosas de Dios. Todas las cosas que te llevan a tener tentaciones, cosas que tú ves en internet, el teléfono, como decía la hermana ahorita, muchas veces que nos llevan, no digo que estés viendo cosas malas, pero son cosas que a veces pues nos llevan y nos desconcentran de las oraciones, como decía ella, pero hay otras cosas malas también que muchas veces apartamos nuestra mirada de ella y pensamos que es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, no, porque yo no soy hipócrita. Yo no puedo, si yo sé que esta persona a mí, yo le caigo mal, yo no voy a ir a saludarla. Porque yo sé que eso es cosa de hipócrita, ¿no es verdad? Yo no voy a ir a saludar, yo sé que ella habló más de mí, pues yo tampoco la voy a saludar, porque yo no soy hipócrita, ¿tú me entiendes? ¿Y qué es lo que dice Dios sobre esto? Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Hay otras traducciones que dicen, porque también los hipócritas aman a aquellos que lo aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, hoy el mérito verdadero, ¿dónde está? ¿En amar a quien te ama? ¿En hablarle al que te habla? ¿O hacer todo lo contrario? Porque eso también lo hacen los pecadores. Y a mí me duele y muchas veces yo he querido mirar al frente. Muchas veces las personas me dicen, oye, tú no miras a los lados, tú dejas a las personas, ¿tú me entiendes? Deja a las personas que sean como son y tú sálvate tú. Pero Jesucristo hubo un momento que no pudo solo mirar al frente. Hubo un momento que llegó al santuario y dice que en el santuario estaban ahí los que estaban vendiendo, los animales, los cambistas dicho sea de paso. Esa palabra eran unas personas que se dedicaban a cambiar la moneda, porque en Jerusalén había una moneda que era la que circulaba dentro de Jerusalén. Y venían personas a adorar de otros lugares y tenían que cambiar las monedas para poder comprar dentro del santuario. Entonces Jesús llega y dice, porque mi casa, la casa de mi padre, será llamada casa de oración. Mas vosotros la habéis convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Cuáles son los sentimientos que tienen los ladrones? No le voy a robar la cartera a la señora porque pobrecita no tiene dinero, se va a quedar sin comer. El ladrón piensa así, ¿no? No te voy a robar el coche porque entonces después no vas a tener. Ha pasado tanto trabajo en comprar ese coche. El ladrón es lo único que piensa es en él. No piensa en más nadie. Y hoy hay muchas personas dentro de nuestras iglesias que solo piensan en él. Y no piensan en las demás personas. Y eso duele. Y Jesús, Dios, es claro. Y Él dice, las personas que pequen, que caigan, no se van a salvar. Pero hay de aquellos que por su culpa, uno de estos mis pequeños, se pierda. Pues mejor es que se le hubiese atado una piedra de asno de molino al cuello y fuera lanzado al fondo del mar. Y hay una advertencia parecida a esta, que es en el último momento, el día de la cena, cuando Jesús llega y dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Pero hay de aquel por quien sea entregado.
mejor le hubiese sido no haber nacido. ¿Vemos la similitud que hay? ¿Y qué pasó con Judas? Con Judas. Al final Judas terminó ahorcándose, colgado, parece que se partió la rama o la cuerda, porque terminaron, dice que sus entrañas terminaron esparcidas sobre la roca. Y hoy eso es un poquito lo que Dios hoy nos quiere decir a nosotros. Y voy a terminar. Hay un versículo que es otro que trae de cabeza a muchas personas. Voy a saltarme todo esto un poquito. Y nos dice Jesús, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Cuando tú lees esto, dices, pero Jesucristo mismo mencionó el infierno. ¿Existe o no existe el infierno? Esto es una traducción. Sabemos que la Biblia, como dije antes, no fue traducida, no fue escrita en español. La Biblia en 1569, Casiodoro de Reina fue quien la tradujo. Y sabemos que la versión más antigua traducida completamente al español fue la Biblia del Oso. Hubieron otros textos que se tradujeron antes, versículos que se tradujeron, pero la que fue traducida en su totalidad completa fue esta Biblia del Oso. Y yo quiero ponerle este mismo versículo, pero en esta primera versión. Más si tu mano te hace caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Aquí vemos que no es la palabra infierno. Una vez más Jesucristo utiliza un nombre que las personas conocían en aquel entonces. ¿Qué cosa era el Gehenna? El Gehenna dice que era una cañada que quedaba al sur de Jerusalén, como un barranco, que dice que antiguamente las personas, cuando en los tiempos de Jeremías, adoraban a un falso dios que se llamaba Moloch y le ofrecían los niños, quemaban a los niños en aquel lugar y lo daban en sacrificio. Pero tiempo después este lugar se convirtió pues como en un vertedero. Llevaban la basura, la quemaban, dice que echaban allí los animales, cuando morían, también los cadáveres de los animales, y entonces ahí era donde se quemaba. Y Jesús de alguna manera se refirió a este lugar como un lugar donde tú no desearías nunca estar en ese lugar. Ahí tenemos una imagen al sur de Jerusalén, es esa cañada, ese barranco, donde se encuentra ese lugar. En realidad Jesús pues se refería solo a este sitio, pero tomó un ejemplo de un lugar de que las personas le temían. No existe el infierno. Al morir vamos al descanso. Y solo cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo, los que hicieron su voluntad, los que caminaron como Él, los que reflejaron su carácter, los que supieron perdonar, los que supieron amar y no despreciar. Esas son las personas que van a salvarse. ¿Vale? Entonces, independientemente de todo esto, el momento que yo deseo y que yo soy seguro que todos desean es este. El fin del comienzo. El fin de esta vida, de tormento, de dolor, que un día vamos a reencontrarnos con nuestros familiares en ese lugar magnífico que Dios tiene preparado para nosotros en nuestra nueva Jerusalén. Amén. Me perdonan el corre-corre al final. Yo normalmente empezamos un poquito más temprano, pero bueno, tuve que saltarme algunas cosas. Pienso que lo que traje, lo que dije, quizás no a todos, pero a algunos le habrá servido. Deseo de corazón de que cambiemos, que seamos diferentes, que reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que dejemos que sea Él, que no seamos nosotros, nuestros sentimientos, que sean anulados. Ahora les invito a escuchar el 183. Debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas del Calvario a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir.
vida